Hipotalamus Artificial Intelligence. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta. Inteligencia artificial en empresas financieras. Riesgos en el sector agroindustrial. Contra los dioses, la extraordinaria historia del riesgo. La medida de nuestra ignorancia. Según Peter Bernstein, en su libro, Against the Gods, The Remarkable Story of Risk. La idea revolucionaria que define la frontera entre los tiempos modernos y el pasado es el dominio del riesgo. La noción de que el futuro es más que un capricho de los dioses y que los hombres y mujeres no son pasivos ante la naturaleza. La esencia de la gestión de riesgos radica en maximizar las áreas en las que tenemos algún control sobre el resultado y minimizar las áreas en las que no tenemos absolutamente ningún control sobre el resultado y se nos oculta el vínculo entre el efecto y la causa. Control de riesgos financieros corporativos. Los acuerdos de Basilea son estándares internacionales que brindan una medida común para cuantificar los riesgos bancarios y compararlos. Esto es muy importante en el caso de bancos internacionalmente activos, para evitar asimetrías regulatorias. La crisis financiera internacional de 2007 a 2009 llevó a que en 2010 el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea lanzara el Acuerdo Basilea III, cuya esencia es el enfoque macroprudencial de supervisión. Hasta ese momento la supervisión se enfocaba básicamente en las entidades consideradas individualmente. A partir de entonces, se analiza además la evolución del sector financiero como un todo, desde el punto de vista sistémico. De allí nace la necesidad del control del riesgo financiero, a nivel de las entidades y de conglomerados de ellas. Gestión de riesgos empresariales, en inglés Enterprise Risk Management, ERM. Gestión holística de riesgos, gestión estratégica de riesgos, gestión de riesgos empresariales. Como sea que elija llamarla, la gestión del riesgo está experimentando un cambio fundamental dentro de las organizaciones líderes, que se están alejando del enfoque departamental individual, silo por silo, para gestionar el riesgo de manera más integral y coherente. IRM es un enfoque científico para dar forma al riesgo. El enfoque de darle forma al riesgo se basa en gran medida en los métodos de investigación de operaciones, como la probabilidad y estadística, la simulación estocástica y la optimización del portafolio de activos y pasivos. Los interesados en conocer más sobre el tema pueden ver el video. Inteligencia artificial en empresas aseguradoras. Análisis de la siniestralidad. Es el paso previo a cualquier proceso de toma de decisiones en el sector asegurador. El análisis de la siniestralidad basada en inteligencia artificial está basado en el uso intensivo de múltiples metodologías, que deben aplicarse en los diferentes pasos del estudio. Por el carácter bicriterio del problema, ALM es el medio para generar curvas Pareto-beneficio esperado versus riesgo, que es la información sintetizada que requieren como soporte los tomadores de decisiones. Bajo esta concepción, los modelos matemáticos no toman decisiones, son los ejecutivos y los directivos de la empresa quienes las toman. Perfilar el riesgo es otro de los objetivos de ALM. En la imagen se presentan tres perfiles de riesgo. Averso al riesgo, línea punteada, el inversionista regula sus pérdidas, de forma de minimizarlas sin importar la utilidad. Propenso al riesgo, línea azul, el inversionista maximiza la utilidad esperada, sin tener en cuenta los riesgos, y racional, línea negra, el inversionista utiliza el método científico, para obtener un perfil que disminuya sensiblemente las pérdidas, a cambio de disminuir ligeramente la utilidad esperada. Gestión de riesgos climáticos. Uno de los riesgos importantes en los que se involucran las empresas financieras está asociado con los préstamos y seguros para procesos productivos del sector bioindustrial, los cuales se ven seriamente afectados por las condiciones hidroclimáticas, cuya volatilidad está aumentado como consecuencia del calentamiento global que está ocurriendo en nuestro planeta. Esta situación conlleva que se deban evaluar y gestionar los riesgos asociados a este tipo de industrias, cuyos estados financieros dependen en buena parte del clima. El mayor problema para las empresas del sector financiero es que deben intervenir en el proceso de siembra y de la cosecha de los productos bioindustriales, ya que de la gestión que haga el operador,
se derivan los riesgos que puede terminar asumiendo la empresa financiera. Ignorar esta situación puede implicar reducción importante de los beneficios económicos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la alta correlación geoespacial del clima, lo que aumenta los riesgos, teniéndose que mirar con cuidado la concentración de riesgos en una región o en un tipo de producto. Predicción de variables hidroclimáticas. Estimación del estado hidroclimático bajo el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo en las temperaturas y los patrones climáticos. Tales cambios pueden ser naturales, debido a cambios en la actividad del Sol o grandes erupciones volcánicas. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal impulsor del lento cambio climático, que se está acelerando a un ritmo exponencial, principalmente debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. El calentamiento global inducido por el cambio climático ha dado lugar a un ciclo hidrológico intensificado. En consecuencia, hay una creciente ocurrencia de eventos hidroclimáticos extremos, como inundaciones, sequías y olas de calor, acompañados, en las últimas décadas, por un aumento en las magnitudes extremas, máximas y mínimas de las variables hidroclimáticas, en muchas regiones del mundo. Además del aumento de la volatilidad de las variables aleatorias, uno de los impactos del cambio climático es que la capacidad regulatoria de la infraestructura actual para eventos extremos disminuye significativamente. Por ejemplo, la reducción de la capacidad efectiva de los embalses para regular los recursos hídricos conducirá a un aumento de las inundaciones y el racionamiento, lo que puede sorprender a los administradores de recursos hídricos desprevenidos. Por otro lado, el desplazamiento temporal ligado al cambio climático no es algo relacionado con un futuro hipotético, ya es una realidad. En promedio 21,5 millones de personas han sido desplazadas cada año desde 2008, por amenazas repentinas relacionadas con el clima, como inundaciones, tormentas, incendios forestales y temperaturas extremas. Desde el punto de vista de la modelación matemática, esto implica que se debe revisar el conocimiento desarrollado en el manejo de los recursos naturales, ya que el comportamiento de los sistemas físicos está cambiando, de tal manera que hemos disminuido la capacidad de predecir cambios, debido a que no sabemos cómo se generan. Con suerte, las leyes físicas de los procesos no cambiarán, pero los parámetros y la estacionalidad cambian a medida que viajas a través del tiempo. Por lo tanto, necesitamos nuevos modelos matemáticos de predicción, que se adapten a un cambio constante que antes no se producía. Esta obsolescencia anticipada complica la situación. Por ejemplo, ante el aumento de la volatilidad temporal, modelos basados en estacionalidades fijas parecen perder capacidad de predicción. En el modelaje de sistemas que utilicen recursos hídricos y o fuentes de energía renovables es fundamental la calidad y la capacidad de predicción de los modelos de forecasting basados en analítica predictiva. De la misma forma que los modelos de analítica predictiva son determinantes de la calidad de la operación y pueden ser causantes de racionamientos o de inundaciones, los modelos de analítica predictiva pueden generar las mismas consecuencias. Para llevar a cabo la planificación y la programación de las operaciones, se requieren dos modelos, cuya coordinación se da como se muestra en el gráfico. A partir de un modelo probabilístico que caracteriza el estado del sistema hidroclimático, en el espacio-tiempo, se generan múltiples escenarios sintéticos de las variables aleatorias, los cuales serán los parámetros de entrada de un modelo estocástico de optimización de despacho económico, que debe ser quien tome las decisiones que protegerán al sistema de los eventos. El estado del arte indica que el modelo de optimización estocástica debe incluir modelamiento científico de protección de riesgos. El enfoque general de HAI es conectar modelos analíticos predictivos y prescriptivos, lo que implica una visión holística integrada, espacio-tiempo multidimensional, de toda la cadena de suministro. No es un problema de sumar, es un problema de multiplicar. Es la unión multiplicativa de los dos modelos las que determinan la capacidad de gestionar los fenómenos extremos relacionados con el clima. Por lo tanto, solo modelos predictivos, basados en el estado del arte, serán capaces de ayudar a gestionar el recurso hídrico. HAI considera que son los modelos híbridos, como el filtro de Kalman, los indicados de acuerdo con la tecnología actual, esto a pesar de que la teoría básica proviene de la década de 1960. Este tipo de modelos no se estudia con detenimiento en esta conferencia.
Epílogo. Según Warren Buffett, el riesgo financiero se establece en el hecho que la gente no sabe lo que está haciendo.